Cuenca fue fundada en el valle antiguamente llamado Tomebamba, construido sobre ruinas cañaris e incas, considerada la tercera ciudad más importante del Ecuador en aspecto económico y sobre todo por su patrimonio histórico. Los cañaris eran los antiguos pobladores de las provincias de Azuay y Cañar, en el territorio ecuatoriano. Parte de ellos fueron trasladados y posteriormente incorporados al Tahuantinsuyo en la época del Inca Huayna Cápac. Lo que ahora es Cuenca había sido un centro señorial importante de la diarquía cañari. Esta zona se llamaba Huapondeli, que en lengua cañari significa llanura amplia como el cielo, o también denominada llanura de flores. Caracterizada por la agricultura, Huapondelic fue una de las más importantes zonas para esta práctica. Su área geográfica fue ocupada por ayllus y señoríos cañaris, que a lo largo de la historia, antes de ser sometidos por los incas, comprendía no solo las provincias de Azuay y Cañar, sino parte de las colindantes como Chimborazo, Bolívar y Los Ríos. Hacia el norte Guayas y El Oro, al oeste Loja y El Oro, al sur y hacia el oriente hasta los límites del territorio Shuara. Algunos rasgos de la cultura cañari fueron que se manifestaron en grandes aspectos como la organización política, la vivienda, el vestido, la metalurgia y las ideas religiosas. Según el arqueólogo Juan Pablo Vargas, nos comenta sobre cómo fue la organización de los cañaris, puesto la llegada de los incas. Previo a la llegada de los incas, ellos tenían una organización que estaba ordenada en dos tipos. Un punto hacia el norte, el Jana, el otro el Jatón Cañar. Este tipo de confederación cañari, esto es muy tardío ya, previo a la llegada de los incas. Entonces ellos se están enterando que están viniendo y que están empezando a tener problemas los hermanos Huáscar y Atahualpa. Entonces ellos también empiezan a decir, a ver, bueno, organicémonos, ¿no? O sea, nos van a empezar a llegar, cómo nos empezamos a organizar y qué hacemos. Muchos dicen que ahí el cacique que se Duma, ¿no? Bueno, él asumió toda la responsabilidad. Entonces empezó como que, obviamente, había una confederación, varios grupos aunados a solo este líder. Tenían reuniones periódicas para ir viendo cómo va avanzando, para ir viendo cómo defenderse. La cultura inca fue una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia y el único gran imperio que ha existido en América del Sur, creado por el Inca Pachacutic. El origen de esta cultura relata dos historias. La primera nos habla sobre el dios Inti, que envía a sus dos hijos a la tierra para que fundaran la ciudad del Cusco, poblándola y enseñándoles las técnicas de cultivo y demás. O la de los hermanos Aya, que son 4 poderosos hermanos, cada uno con un poder mágico, que en su viaje al Cusco solo quedó Ayar manco, logrando tomar el poder de las tierras, donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Ya en el territorio azuayo, los cañaris fueron sometidos e implantados un sistema colectivista y absolutista por parte de los incas que se establecieron en Pumapungo y sus alrededores, donde por poco tiempo funcionó un centro militar de avanzada, ya que el Inca había establecido allí su residencia preferencial y Tomebamba se convertiría en un santuario de mayor categoría con altas funciones en lo militar, administrativo y religioso. Durante este tiempo se construyeron nuevos y suntuosos edificios, tales como el célebre Muyucancha y el Palacio de Huayna Cápac, los dos en Pumapungo, como la y otras obras de infraestructura y embellecimiento urbano. Técnicos y administradores, miembros de la guardia personal del Inca, cañaris destinados al servicio de los conquistadores y por último los mitimaes traídos desde otras partes del imperio. Pero ¿quiénes eran los verdaderos constructores de la Tomebamba? Fueron los pueblos de menor rango del imperio, siendo ellos quienes trabajarían en la explotación y traslado del material para la construcción de caminos, muros, acueductos,
así como para la construcción de arquitectura monumental. También hubo de ser necesaria la fuerza de trabajo para los cultivos en las parcelas familiares, las comunitarias y las extensas chacras del sol, y demás implementos necesarios. Por otra parte, existía también personal para la fabricación de orfebrería y armas para la guerra. Las cifras probables de la cantidad de población de la Tomebamba serían alrededor de los 40.000 habitantes, siendo el resultado de la sumatoria de grupos residentes. La ubicación del barrio sagrado y el más importante de todos ellos se lo llamó Pumapungo, que significa Puerta del Puma. Esta área tenía mucha semejanza con el Cusco por sus características militares, defensivas y escénicas, lo que la convertiría en un gran centro administrativo. Tomebamba, por su ubicación geográfica, sería un factor clave para la logística de la conquista militar y cultural inca, así como también un centro para el control y almacenamiento de los alimentos. La grandeza de este pueblo era admirado en las grandes edificaciones, poblados por los soberbios y ricos, muy parecidos a los pobladores del Cusco, mantenían una organización espacial ligada a la religión y a la agricultura controladas por un aparato estatal. La ciudad española se estableció en Cuenca, luego de una etapa de exploración y conquista, al haber observado que este lugar gozaba de recursos naturales en un extenso valle. Los españoles no habían conseguido establecer la nueva ciudad en fechas posteriores a 1557, a causa del cabildo quiteño, que intervenía en cualquier intento por estructurar la nueva ciudad. No fue sino hasta la provisión del virrey Hurtado de Mendoza y el apoyo del general Gil Ramírez Dávalos que se logra fundar la ciudad de Cuenca un 12 de abril de 1557, nombre que se le otorga a partir de una antigua y típica villa española. Las construcciones urbanas y viviendas de los primeros pobladores debían ser modestas, de un sencillo estilo cañari, construidas con materiales como el barro y la paja toquilla. El lugar donde fue situado puso a consideración factores importantes que asegura el buen desenvolvimiento de esta nueva ciudad. Es así que partiría de una plaza central, ubicada en el barrio Tomebambino de Paucarbamba, y sus alrededores siendo repartidos a los primeros vecinos. Su urbanismo parte de una gran plaza central, y a partir de sus dos esquinas se trazaron calles derechas y de anchura, de modo que puedan ir por ellas dos carreteras. Una de las primeras iglesias que se construyó en la ciudad de Cuenca fue Todos Santos. Bueno, nos encontramos en lo que es la iglesia de Todos Santos, que comprende todo el complejo patrimonial del mismo nombre. Esta iglesia se construyó en 1820 sobre lo que quedó de la capilla de San Marcos, que fue una edificación que se construyó luego del primer templo del culto católico, propio que se construye aquí a partir de la llegada de los españoles en 1524. Este templo, primero del culto católico de Cuenca, conocido como Ermita de Luzno, de acuerdo a la tradición oral, se dice que se construyó sobre el lugar ceremonial inca que existió en esta zona, como una forma justamente de imponer sobre todo el simbolismo, ¿no? Antes de la llegada de los incas, nosotros conocemos también los pobladores originales de esta zona nativos, fueron los cañares. Muy cerca de aquí vemos las ruinas de Todos Santos, que hace referencia a ruinas de los molinos que se construyó con la llegada de los españoles. Justamente en este espacio que se encuentran las ruinas de Todos Santos, encontramos vestigios de tres culturas, de la cañari y de la inca española en ese orden, ¿no? Entonces, los últimos, los molinos que se construyeron con algunas de las piedras labradas obviamente por los incas, piedras incaicas que se encuentran en esta área como vestigios que quedaron en esta zona y que por cierto es un momento importante para la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es así como fue el origen de Cuenca. Gracias. Cagaste.